Comparto la pantalla. Ok, sigamos entonces. Lo que estábamos viendo en la clase pasada, pues era que estas dos son soluciones. A ver, pongo mi puntero porque siempre. Son soluciones a estas ecuaciones de onda, y estas ecuaciones de onda son ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, estas eran funciones que satisfacían las ecuaciones de onda. Y que, bueno, tienen que el argumento de estos cosenos se conoce como fase y que tienen un número de onda y una frecuencia angular. Entonces, de lo que ustedes, yo creo que están familiarizados con el estudio de ondas, algún pequeño repaso, no pequeño repaso, algún contacto tuvieron con ondas en sus carreras, pero podemos recordar rápidamente lo siguiente, ¿no? A ver. ¿Qué es este número de onda? El número de onda angular, este K, está definido como 2pi entre lambda. ¿Por qué? Porque acuérdense pues que una onda sinusoidal o cosenoidal como esta que tenemos aquí, perdónenme, pues es una onda cíclica, ¿no? Que comienza a hacer la misma onda una vez que ha recorrido 2pi, ¿no? Es una onda cíclica. Entonces, K es esto, es 2pi entre la longitud de onda, la longitud de onda siendo la distancia entre crestas, por ejemplo, o entre valles, ¿no? de la onda, lambda es la longitud de onda. Y entonces, la frecuencia angular, este omega, es 2pi por la frecuencia, ¿no? Donde F es la frecuencia de la onda, y recuerden ustedes que F estaba definida como 1 entre el periodo. ¿Y quién es el periodo? El periodo es 2pi por omega. Bueno, pues aquí está saliendo todo, ¿no? Lo que habíamos comentado. También, lo que habíamos visto es que, o lo que les planteé ahorita, es que esta onda no solo vibra, ¿no? Fíjense ustedes que si el argumento de el coseno, aquí el argumento del coseno en la solución para la ecuación de onda, solo fuera función de X, ¿no? No se propagaría, ¿no? No se movería, subiría, bajaría, nada más la onda. Pero esta onda se mueve. Entonces, por eso le llamamos una onda viajera, es decir, no solamente vibra, sino que se desplaza en X. Y entonces la relación omega sobre K, frecuencia angular sobre número de onda, en una onda electromagnética o en una onda viajera, no tiene que ser una onda electromagnética, pero en una onda viajera, se conoce como la velocidad de la onda, ¿no? Lo que habíamos dicho, que pones una hormiguita sobre una de las crestas y esta se va moviendo. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas, nosotros sabíamos, en la ecuación de onda que habíamos obtenido, nosotros sabíamos que la velocidad era c, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos también que omega sobre k, pues tiene que ser igual a c, porque es la velocidad a la que se propaga la onda. Y recordando que la velocidad también es lambda, ¿no? La longitud de onda por la frecuencia, esto de lo más, digamos, los conceptos sencillos de ondas, podemos escribir esta situación, ¿no? Podemos escribir omega sobre k, es 2pi por la frecuencia, y k es 2pi sobre lambda, se nos eliminan los 2pi, pasa multiplicando acá arriba, y por supuesto que omega sobre k nos queda lambda por la frecuencia. Pero eso es igual a una velocidad que nosotros sabemos que es a la que se propaga la velocidad, la
las ondas electromagnéticas, que es C, ¿no? Que está determinada por la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Entonces, para ondas electromagnéticas, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas de esta forma. Lambda podemos determinarla como la velocidad de propagación, que en este caso es c, o la velocidad de la luz, entre la frecuencia. O bien, la frecuencia podemos determinarla como c entre lambda. Otra Profesor, de las... Sí. pero no C es una constante, o sea, es la velocidad de... Y aquí C. esto no parece una constante, ¿no? O sea, porque recuerdo que cuando las deducías, te quedaba como uno entre raíz de mu cero por algo, ¿no? Cuando Sí, deducías C. Ajá. eso fue la clase Sí, sí. pasada. Acá la teníamos, ¿no? Eh, Ah, sí, claro, eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ajá, y ahí tenemos que C deja de ser, o sea, como que vale lambda por F, ¿no? Y eso ya no es una constante. Aquí está, ¿no? La velocidad es 1 sobre mu cero Sí. sobre eso. Ajá. Y acá, Mi pregunta, bueno, va en torno a cómo esas ideas no se contraponen, porque aquí C ya vale lambda por F, ¿no? Esto ya es diferente. no, no, no. Aquí fijemos C constante, ¿no? Porque aquí lo que tú dices es, aquí vale lambda por S. Esto es para una onda viajera. Ok, Y aquí quitemos C para una onda viajera, si queremos ser lo suficientemente formales, aquí no ponemos C, ¿no? Ponemos B, que es la velocidad. claro, claro. Y entonces sí, B está definido como lambda por la frecuencia. Y Sí, claro, ahí ya no es una constante. Pero si aquí sí, habría que aclarar, y tienes toda la razón, Emilio, hay que aclarar que ya determinamos que esta velocidad para la ecuación de onda para los campos eléctricos y magnéticos está determinada por mu cero y por epsilon cero. Y que esas son constantes de propagación de los campos eléctricos y magnéticos en el vacío y que no podemos moverlas, que estaban determinadas y tal, ¿no? Entonces, esto se convierte en una constante. Lo que queremos decir aquí o lo que queremos plantear que quede claro es el hecho de que lambda va a ir aumentando a medida de que la frecuencia sea más chica, ¿no? Es decir, para frecuencias más chicas, nosotros tenemos longitudes de onda más grandes. Y para frecuencias más grandes, nosotros tenemos longitudes de onda más chicas, ¿no? Por el hecho de mantener una constante aquí. Y de una vez me adelanto a cosas que vamos a ver más adelante en el curso. Lo que pasa, y algunos estarán familiarizados, seguramente, bueno, no seguramente, sí, seguramente los estudiantes de física, en este caso como Emilio, estará familiarizado en el que si yo me refiero a eh, cuando lleguemos, por ejemplo, efecto fotoeléctrico, y me refiero a una longitud de onda, a veces las expresiones están definidas en función de la frecuencia. Y yo voy a decir, oye, esto tiene menor longitud de onda. Claro, cuando me refiera a eso, se referirá a que la frecuencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque lo estamos planteando desde este punto, ¿no? Hay esta relación entre longitud de onda y frecuencia, ¿no? ¿Hay una pregunta? No, ¿verdad? Si hay pregunta, los exhorto a que sea como lo ha hecho Emilio, abran su micrófono y pregunten, porque si no, no me doy cuenta. Ok. Entonces, fíjense que se pueden hacer muchas manipulaciones de las ecuaciones de Maxwell y sus soluciones. Una de esas útiles manipulaciones es la siguiente, ¿no? Si tomamos las derivadas parciales ahora de las soluciones, de las funciones que satisfacen la ecuación de onda que hemos determinado, nos queda esto, fíjense, la derivada parcial con respecto de x de la solución a la ecuación de onda para el campo eléctrico, pues, ¿qué era? Acuérdense que teníamos aquí, ¿no? Si es con respecto de x, esto es una constante y nada más me queda, lo único que tengo que poner es esta parte, ¿no? Lo único en lo que tengo que poner atención es en esta parte. Acuérdense que hay que hacer una sustitución, ¿no? Multiplicar, utilizar la regla de la cadena. Y entonces me queda que
es la derivada de esta parte, ¿no? Que es menos k con respecto de x, por la derivada de coseno de u, ¿no? Coseno de u es menos seno de u, haciendo la sustitución de regreso, y me queda esto. Espero que estén familiarizados con todo eso, ¿no? Sí, todos deben estar familiarizados. Y lo mismo pasa si yo saco la derivada de la solución de b con respecto de t, la derivada parcial, ¿no? Ahora, esto es una constante, esto es u, la derivada de, si u es igual a omega t, la derivada de u es omega nada más, y menos omega, y la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos omega menos seno, y aquí está la derivada parcial, ¿no? De b con respecto de t. Y entonces, acuérdense de nuestra expresión carita, que fue una de las expresiones que fueron surgiendo cuando dedujimos la ecuación de onda por la vía de los campos que se autosustentan, ¿no? La segunda vía, no cuando utilizamos los operadores diferenciales. Acuérdense de la expresión carita, ¿no? Aquí está. Miren, la expresión carita nos salía que la parcial de E con respecto de X es menos la parcial de B con respecto de T. Entonces, aquí está la expresión carita. Pero ahora también tenemos las derivadas parciales de las soluciones. Entonces, metámoslas en esta expresión carita. Eso es lo bonito de las ecuaciones de Maxwell, que si tú vas haciendo las matemáticas de manera consistente, puedes ir sacando expresiones de un lado, poniéndolas de otro y ver qué pasa, ¿no? Fíjense, al meter esto aquí y esto acá, vean ustedes que queda seno de kx menos omega t y seno de kx menos omega t de los dos lados de la ecuación. Es como se cancela. Entonces nada más nos queda k por la amplitud del campo eléctrico igual a omega por la amplitud del campo magnético. Entonces yo puedo poner E sobre, hacer mis despejitos, el campo eléctrico sobre el campo magnético, y eso es igual a omega sobre k. Pero ya habíamos visto que omega sobre k, en este caso estaba definido como la velocidad de propagación de la onda, y que en el caso de una onda electromagnética es constante. Entonces vean ustedes qué interesante, porque esta E sobre B es igual a la velocidad de la propagación de la onda. Y aunque yo no lo acostumbraba a poner, el semestre pasado alguien hizo la moción y me gusta discutirlo para que vean digamos, la consistencia de esto. Me voy a regresar 100,000 diapositivas atrás. Y aquí. Miren, y aparte cayó. Fíjense ustedes, Fíjense ustedes, acá no estábamos hablando de una onda electromagnética cuando estábamos planteando el selector de velocidad. Cuando estábamos hablando del selector de velocidad, lo que habíamos planteado era la fuerza de Lorentz. Ya habíamos dicho que la fuerza de Lorentz es la fuerza total que ejerce un campo magnético y un campo eléctrico sobre una determinada partícula cargada. Y entonces agarrábamos y planteábamos un selector de velocidad en donde nosotros poníamos un campo eléctrico que fuera completamente perpendicular a un campo magnético, ¿no? Fíjense, acá el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y por lo tanto la velocidad de la partícula podía quedar determinada como la magnitud del campo magnético la magnitud del campo eléctrico entre la magnitud del campo magnético, ¿no? Así quedaba determinada la velocidad para una partícula cargada dentro de un campo electromagnético. Y vean la consistencia con lo que ocurre para la velocidad de la propagación de las ondas, ¿no? Fíjense, acá obtuvimos lo mismo. La magnitud, digamos, del campo magnético
eléctrico sobre la magnitud del campo magnético es igual a la velocidad de propagación de la onda electromagnética en consistencia, a pesar de que sean fenómenos diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de una partícula cargada, la velocidad no es c, no. Por eso muchas veces ni siquiera lo platicaba, ¿no? La velocidad de la partícula cargada está determinada por, sí, los campos en los que está inmersa, pero puede ser, de hecho es menos que c, es una partícula con masa, ¿no? Pues siempre es menos que c. Pero en el caso de una onda electromagnética en la cual sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, es una onda transversal, entonces sigue manteniendo la misma consistencia que habíamos observado para el selector de velocidades, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que a cada instante, en este caso, y qué buen apunte, le da mucha narrativa y consistencia también en la clase, el apunte que hizo Emilio, porque lo que quiere decir aquí es que, a diferencia de lo que ocurre con el selector de velocidad, es que a cada instante la razón de la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético es igual a la velocidad de la luz. Como esto es una constante, como esta sí no puede variar, ¿no? Entonces se comparten, digamos, ahorita veremos a qué me refiero con se comparten. Acuérdense que arrancamos estábamos terminando la clase pasada con el planteamiento de lo que era el vector de Poynting. Vale. Con el hecho de que si no es que lo aceptemos, es que ya sabemos que las ondas electromagnéticas son eso, ¿no? Que la luz es un fenómeno electromagnético y que se comporta como una onda y que las ondas portan energía y que por lo tanto las ondas electromagnéticas también portan energía y definimos el vector de Poynting, ¿no? Y ahorita estamos haciendo ciertas manipulaciones que nos van a llegar ahorita algunas cosas que vamos a discutir, ¿no? Entonces, vale la pena resaltar que las ondas electromagnéticas obedecen el principio de superposición. Lo mismo que habíamos observado para la ley de Coulomb, por ejemplo, o la ley de Biot-Savart. Obedecen el principio de superposición, por supuesto, porque vienen también de ahí, de esos fenómenos. Entonces, podemos sumar dos ondas con la misma frecuencia y polarización, simplemente añadiendo las magnitudes de los campos eléctricos de manera algebraica. Ahora regresemos al vector de Poynting y evaluemos la magnitud de este vector de Poynting para una onda electromagnética plana. Recuerden ustedes, una onda electromagnética plana y linealmente polarizada, como ya lo habíamos dicho. Porque recuerden que una onda electromagnética linealmente polarizada, el campo eléctrico y el campo magnético están completamente perpendiculares. Por lo tanto, este producto vectorial es seno de 90 y eso es 1 y me puedo quedar con las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético a sabiendas de que ya sé cuál es el resultado de la dirección, ¿no? Para este caso en específico, con una onda linealmente polarizada, tenemos que la magnitud del vector de Poynting es la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la magnitud del campo magnético entre μ0. Pero ya habíamos observado acá que B podíamos expresarla como el campo eléctrico entre una constante que era la velocidad de la luz. Por lo tanto, en el caso del vector de Poynting, puedo sustituir esa E, ¿no?, por esta expresión. O viceversa, también acuérdense que podría expresar, en este caso también podría expresar E como la multiplicación de C por B, ¿no? Acuérdense ustedes, es decir, B lo puedo expresar como E sobre C, o bien E lo puedo expresar como B por C. Entonces, para una onda linealmente polarizada, la magnitud del vector de Poynting, que está con unidades de watts sobre metro cuadrado, acuérdense ustedes, puede ser definida en términos puramente de la medición del campo eléctrico perteneciente a una onda electromagnética, ¿no? O bien
en términos del puro campo magnético perteneciente a una onda electromagnética. Esta expresión aplica para cualquier instante de tiempo, ¿no? Acuérdense ustedes que estos son funciones de posición y de tiempo, ¿no? Y representa la tasa instantánea a la cual la energía está pasando a través de una unidad de área en términos de sus valores instantáneos, es decir, en ese momento, los valores que en ese momento tengan el campo eléctrico y el campo magnético. Lo que resulta un poquito de mayor interés para una onda electromagnética plana es el tiempo promedio de ese en uno o más ciclos. Y eso se conoce como intensidad de la onda. Eso es lo más, digamos, lo de mayor valor. Fíjense, hace tiempo no daba esta cosa y les decía que cuando se realiza un promedio obtenemos una expresión que involucra el tiempo promedio de coseno de kx menos omega t, y que esto, el valor promedio de esa función era igual a un medio. En algún momento, alguien me dijo, oye, ¿por qué es igual a un medio? Disculpen, no desayuné, voy a comer. Las ventajas del homeschooling. Alguien dijo, ¿por qué es tiempo promedio? Y me traté de ponerlo a hacer en la clase y no me salió muy bien. Entonces, ahora como ya hice esas notas después para ese chico ese día, pues ahora se las presento aquí de una vez, ¿no? Fíjense, antes de, ¿qué es lo que queremos? Lo que comentábamos aquí, lo que es de mayor interés para una onda electromagnética plana es el promedio del vector de Poynting. ¿Por qué? Déjenme, me regreso rápidamente. Porque fíjense que el vector de Poynting, lo que decíamos aquí, es la tasa a la cual la energía pasa a través de una unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es decir, fíjense ustedes que están energía, joules, multiplicada por segundos a la menos 1. Entonces, ¿tú cómo puedes saber cuál es la intensidad de la onda? ¿O cómo puedes, es decir, la onda podría incluso estar variando, también la intensidad de la onda podría estar variando, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, una de las cosas que puedes hacer, pues, es ese promediecito del vector de Poynting, que es lo que necesitamos. Pero para ello, primero es conveniente plantearles lo que es el valor promedio de una función, que yo consideraba que todos estaban familiarizados, pero aparentemente no. Miren, el concepto de valor promedio de una función es de utilidad. Uno sabe que para encontrar el promedio de un conjunto de números, para encontrar el promedio de sus calificaciones, tienen que sacar el promedio de matemáticas, 8, más el de física, 10, más el de química, 6, más el de y tal, y lo dividen entre las 5, ¿no? Ese anterior proceso nos sugiere que podríamos obtener una aproximación al valor promedio de una función f de x en un intervalo AB. Fíjense, este es el intervalo AB. Yo quiero saber cuál es el promedio de esa función, pero podemos para ello promediar un número de valores de f de x, como se muestra en la siguiente figura. Es decir, podemos evaluar la función en x1, en x2, en x3, sumarlos y después dividirlos entre el número de valores que estábamos sumando para sacar el promedio. Fíjense, el promedio de f de x en el intervalo de x1 igual a xn igual a b es aproximadamente igual a la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2 más la función evaluada en x3 más la función evaluada en xn dividido entre n. Lo anterior se vuelve una mejor aproximación a medida que n incrementa. Claro está, ¿no? Porque como la función es una cosa continua aquí, a medida que yo voy tomando valores más próximos, pues es una mejor aproximación para el promedio de esa función. Entonces, podemos utilizar este recurso, podemos hacer que x1, x2 y x3 estén separados uno del otro una cantidad determinada delta x, la que sea. Y podemos ahora multiplicar el numerador, este numerador y este denominador de la expresión 1 por esta separación. Como lo estamos multiplicando arriba y abajo, es como no va a hacer nada, ¿no? El promedio de f de x, entonces, queda de esta manera.
f de x1, x2, xn, multiplicado por delta x, entre el número de valores que haya tomado por delta x. Y ahora podemos hacer que esta multiplicación n por delta x sea igual a b menos a, ¿no? Los extremos de donde quiero yo evaluar la función. Lo anterior sin importar el intervalo de b menos a sobre el que estemos intentando determinar el promedio, ni tampoco sin importar cuáles sean los valores de n y x. No sé si ustedes puedan ver que esto se puede igualar fácilmente. ¿Qué es n? Es un valor entero. ¿Y qué es x? Es una distancia, delta x es una distancia que hay entre un punto y otro punto, ¿no? Entonces, si yo tengo una distancia entre un punto y otro punto de 1 centímetro y tengo un valor de 10 aquí, son 10 centímetros y yo lo puedo expresar como 15 menos 5. ¿Están ustedes de acuerdo en eso, no? O sea, al fin y al cabo serían los mismos 15 centímetros. Es decir, esto se puede hacer sin ningún problema. Ahora, si hacemos esto, es decir, esta parte de aquí abajo, yo la puedo expresar como esta diferencia b menos a. Ahora, hacemos que n en la parte de arriba tienda a infinito. Este número de evaluaciones que vamos a hacer, ya no las hacemos 5, 7, 8, hacemos infinito número de evaluaciones y hacemos que este delta de x se haga muy, muy chiquito, ¿no? Que tienda a cero. Y entonces, con esto que era una suma, que estaba definida como una suma, pasa a ser una integral, ¿no? ¿A la integral de dónde? De a a b de f de x de x. Entonces, esto que está aquí es lo que se define como el promedio de una función f de x en un intervalo. Esa definición está ahí, ustedes la pueden encontrar en los libros o vaya, ustedes saben. No, sí, seguro. El punto es que si tú tienes una función, tú puedes saber el promedio de esa función en un determinado intervalo, en la que quieras. X al cubo más 2, y tú dices, dime cuál es el promedio de esa función en el intervalo de x igual a 1 a x igual a 20, pues aplicas esta cosita y ya está, sacas el promedio de esa función. Pero ahora recordemos el hecho de que la forma que tiene la función de seno y coseno, podemos darnos cuenta, y esa fue la parte que se me trabó en aquella ocasión cuando estábamos platicando con el alumno. Dense cuenta ustedes que el promedio de una función senoidal o cosenoidal en un periodo, ¿cuál es? Pues es cero, ¿no? Una parte está arriba y otra parte está abajo, entonces si tú las promedias terminan siendo cero, y si la metes en la formulita 3 terminan siendo cero. Entonces, para esos casos, a veces lo que puede ser de interés no es el promedio de la función, sino el promedio de la misma función elevado al cuadrado, que en el caso que nosotros vamos a analizar ahorita más adelante, queda espectacular. Ahorita verán por qué, y no es que hay que subir la función elevada al cuadrado porque nos convenga más, ni nada. Ahorita verán. Entonces, podemos encontrar el promedio no de seno de x, sino de seno cuadrado de x sobre un determinado periodo, digamos de menos pi a pi, por ejemplo. Si evaluamos la integral en la expresión que ya habíamos determinado hace ratito. Pero hay una forma de hacerlo un poquito más sencilla en lugar de estar metiéndolo en la ecuación, que se puede, y más sencilla y más visual. Por ejemplo, vean las gráficas de coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x que se presentan en la siguiente figura. Seno cuadrado de x es esta forma. Y coseno cuadrado de x va de aquí a acá, bueno, de 0 a pi medios, ¿no? De eso, fíjense, de 0 a pi medios y de 0 a pi medios de seno cuadrado y coseno de cuadrado, podemos identificar lo siguiente. Nos podemos convencer de que el área bajo ambas funciones es la misma para cualquier cuarto de periodo de 0 a pi medios, y también lo será de pi medios a pi, etcétera, ¿no? O de pi a 3 pi medios y así. Por lo tanto, podemos escribir esto. Podemos escribir que la integral de menos pi a pi de seno cuadrado de x, pues es igual a la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado de x de x. Eso sin problema, ustedes lo pueden comprobar.
Y entonces, por la naturaleza cíclica de las funciones seno y coseno, es decir, nosotros en el argumento de las funciones trigonométricas estas que tenemos aquí, no solo podemos dejar x, sino podemos poner nx, es decir, un número entero de x. Por su naturaleza cíclica sabemos que va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer seno cuadrado de nx. La integral de menos pi a pi de seno cuadrado de nx de x es igual a, menos a la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado de nx de x, ¿no? Pero ahora sabemos también una identidad trigonométrica que conocemos desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en la secundaria, vaya ustedes a ver desde cuándo. Seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y entonces podemos escribir lo siguiente. Fíjense, esto está padre. Porque podemos hacer que la integral de menos pi a pi de seno cuadrado de x o de nx más coseno cuadrado de x, sabemos que eso es igual a la integral de menos pi a pi de dx, es decir, de 1. Entonces, nos abocamos a hacer esta integral. La integral de dx es 1. Y cuando lo evaluamos, pi menos pi, nos queda 2pi. Viendo el resultado que obtuvimos en la expresión 6, podemos rápidamente conocer el resultado de esta expresión 5, ¿no? Porque sabemos que seno cuadrado de nx de x es igual a esto. Y entonces, como aquí tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 2pi, pues una solo sería pi, ¿no? Y bueno, con ese resultado de la expresión 7, resulta muy sencillo aplicar la expresión 3. La expresión 3 que es el promedio de la función que habíamos determinado y que se conoce muy bien, ¿no? De a a b de f de x entre el periodo, ¿no? Tenemos la expresión 3 para un intervalo que va de menos pi a pi. Entonces ponemos la integral de menos pi a pi de seno cuadrado de n de x de x, la cual ya sabemos en el intervalo de pi a menos pi, es decir, 2pi. Nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esta integral, ya lo habíamos determinado, que es pi, perdón. Y entonces nada más lo sustituimos. El promedio, terminamos viendo que el promedio de una función de seno cuadrado de nx sobre un periodo, sobre algo que va 2pi, es igual a 1/2. Y ya lo probamos. Y lo mismo ocurre para una función cosenoidal, ¿no? El promedio de la función coseno cuadrado de n de x para un periodo es igual a 1/2, es una constante, ¿no? Por supuesto, fíjense ustedes, el valor promedio de seno es igual al coseno, ya lo habíamos dicho. El valor promedio de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y es claro que los anteriores resultados son válidos al menos para un periodo completo. O más periodos, 2 periodos completos, ¿no? También. Y así. Entonces, en ese sentido, ahora sí podemos recordar. Fíjense, me voy a saltar otra vez este chuchito que discutimos. Paso que discutimos. Y lo que dijimos es que lo que es de mayor interés para una onda electromagnética es el promedio de S en uno o más ciclos. Entonces, ahora sí, fíjense, cuando se realiza el promedio, obtenemos una expresión que involucra el coseno cuadrado de kx menos omega t. Y ese coseno cuadrado es igual a 1/2 en el caso del promedio para el vector de Poynting, ¿no? Por lo tanto, el valor promedio de S, o que también se conoce como la intensidad de onda, pues es esta misma expresión, esta que teníamos aquí, ¿no? Pero entre 2, ¿no? Porque hay que multiplicarla por 1/2. Entonces, la intensidad es eso. Bueno, la podemos, como ya habíamos visto, expresar únicamente en términos del campo eléctrico de la onda electromagnética o en términos del campo magnético de la onda electromagnética. Y nos queda este 2 aquí abajo por lo que ya discutimos, ¿no? Esto sí no lo revisamos y no es necesario, digamos, no viene un problema de esto o algo,
curso, pero sí hay que plantearlo para discutir lo que viene un poquito más adelante. Fíjense, no lo revisamos, pero la energía por unidad de volumen asociada a un campo eléctrico es la densidad de energía instantánea, UE, y se define como esto. La densidad de energía instantánea es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y la densidad de energía instantánea del campo magnético, o asociado a un campo magnético, es el campo, la magnitud del campo magnético al cuadrado entre 2 y 0. Así se definen. Pero ahorita verán que no necesitamos más, ¿no? Nada más necesitamos para probar un concepto muy importante. Como el campo eléctrico y magnético van variando con el tiempo en una onda electromagnética, las densidades de energía, estas que estábamos planteando anteriormente, también están cambiando con el tiempo. Y lo que podemos ver, ¿no?, es que si nosotros sustituimos este campo magnético expresado en términos del campo eléctrico sobre C para una onda electromagnética linealmente polarizada, como lo habíamos platicado y tal, podemos expresar la densidad de energía asociada a un campo magnético en términos del campo eléctrico. De tal suerte que me queda que la densidad de energía asociada a un campo magnético es un medio de epsilon 0 por E al cuadrado. Y vean ustedes, la densidad de energía del campo magnético me quedaba un medio de epsilon 0 por E al cuadrado, y esa era la misma densidad de energía del campo eléctrico. Entonces, lo que significa eso es que la densidad de energía instantánea asociada al campo magnético de una onda electromagnética es igual a la densidad de energía instantánea asociada al campo eléctrico. En otras palabras, no sé si viene más adelante, pero el punto es que, o esto que les estoy presentando, nosotros no descubrimos, perdón por hacer mal uso de las palabras, pero bueno, vamos a usarlo. Descubrimos que a partir de las ecuaciones de Maxwell, que la luz es un fenómeno electromagnético, que son ondas electromagnéticas. Y entonces empezamos a pensar sabemos que transfieren energía a través de los sistemas. Pero decimos, un campo eléctrico tiene una cantidad de energía y un campo magnético tiene otra cantidad de energía, ¿no? O una densidad de energía. Y lo que nosotros queremos saber es, si la luz es una onda electromagnética y tiene asociado un campo eléctrico y un campo magnético, y esta onda transfiere energía a través de las fronteras de un sistema, ¿qué porción de energía lleva el campo eléctrico y qué porción de energía lleva el campo magnético? Pues igual. Eso es lo que significa esto. Lo que quiero decir es que comparten, ¿no? En un determinado volumen, la energía es igualmente compartida por los dos campos, por el campo eléctrico y el campo magnético. La densidad de energía instantánea total, pues es la densidad de las dos, la suma de las dos densidades, perdón, que puedo dejar expresada en términos del puro campo eléctrico o del puro campo magnético, ¿no? Y si promediamos esa densidad de energía instantánea para uno o más ciclos de la onda electromagnética, vamos a tener otra vez un factor de un medio, como ya lo observamos. Por lo tanto, para cualquier onda electromagnética, la energía total promedio por unidad de volumen va a ser esto. Energía promedio va a ser B al cuadrado max sobre 2 mu 0. Y también, haciendo la algebrita, pues nos pueda quedar como que la intensidad de la onda es el vector de Poynting promedio, que es igual, véanlo ustedes, el vector de Poynting promedio, como lo teníamos nosotros acá. ¿Quién era el vector de Poynting promedio? Era esto, véanlo. Es lo mismo que ponerlo así. C por U promedio. Y significa que la intensidad electromagnética es igual a la densidad de energía promedio de la la densidad de energía promedio por la velocidad de la luz, ¿no? Y luego, esto se los platiqué porque sí vienen algunos ejercicios en el examen. Aquí ya, lamentablemente, se me olvidó ponerle lo de que no aparezca esta parte y ya apareció. Pero vean ustedes, quiero que reflexionen un poquito el ejercicio son ejercicios súper simples,
porque repito, es lo único, es de las pocas cosas que se pueden evaluar tan rápido en un examen, ¿no? Dice, el Sol entrega alrededor de 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado de energía en la superficie de la Tierra. Ya cuando me dicen eso, yo tengo que asociar el vector de Poynting, watts sobre metro cuadrado. Pues yo ya sé cuáles son las unidades del vector de Poynting. Y lo que les dice es calcule la potencia total que incide en el techo de una casa y les dan el área, ¿no? Y asuma que la radiación incide normal al techo. Entonces, vean ustedes que este valor, es el vector de Poynting promedio, ¿no? Que es el valor de la intensidad de la onda, 1000 watts sobre metro cuadrado. Y entonces no hay que hacer más que una multiplicación, ¿no? 1000 watts sobre metro cuadrado por área, para quitarle que, si lo multiplicas por área, si lo multiplicas por un área, le quitas el metro cuadrado aquí en un análisis dimensional y te vas a quedar con lo que te está preguntando la potencia total, ¿no? Hay que estar muy conscientes también de ese tipo de esto me lo salto, esto no tiene que ver. Y acá, ahora vienen otros problemitas de esos que parecen un tanto más difíciles, pero son, a mi parecer, un regalo si es que llegan a aparecer en el examen. Dice, la figura mostrada, es decir, esta figura que está medio fea, acuérdense que el campo eléctrico va en el plano XY y el campo magnético en el XZ, ¿no? En la figura mostrada, o la figura muestra una onda electromagnética plana sinusoidal que se propaga en la dirección X. Suponga que la longitud de la onda, la longitud de onda, perdón, es de 50 metros y que el campo eléctrico vibra en el plano XY con una amplitud de 22 volts sobre metro. Recuerden ustedes, por favor, que el campo eléctrico también se puede definir en función del potencial eléctrico, como aquí estamos viendo, ¿no? Dice, calcule la frecuencia de la onda. Calcule el campo magnético B cuando el campo eléctrico tiene su valor máximo en la dirección Y negativa. Escriba una expresión para B, ¿no? Una función que tenga el vector unitario apropiado y los valores numéricos B max, es decir, la amplitud, el número de onda y la frecuencia angular, ¿no? De la forma. Es muy sencillo, fíjense. Es muy sencillo utilizando las expresiones que ya hemos planteado hasta este momento y que pueden, yo personalmente, les sugiero apuntar en un formulario, ¿no? Son expresiones que ya han determinado. Fíjense, la frecuencia, como está dada, es una constante igual a la frecuencia sobre lambda. Lambda es la longitud de onda y nos la daban. La velocidad de propagación de esta onda electromagnética es constante, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre 50 metros. Hacen el análisis dimensional y les queda hertz, 1 sobre segundo, ¿no? 6 por 10 a la 6 hertz. Ahora, para el punto B, acuérdense que a cada instante C es igual, o la velocidad es una constante, pero es E entre el campo magnético. Hay una relación de las amplitudes de los campos eléctricos, del campo eléctrico y el campo magnético a través de la velocidad a la cual se propagan. Entonces yo puedo obtener de esta relación el valor del campo magnético solamente dividiendo E entre la velocidad de la luz, ¿no? Y ustedes lo hacen, les queda 7.33 por 10 a la menos 8 teslas y aquí pues, lo pueden expresar como 73.3 nanoteslas. Una de las recomendaciones, porque nada más estamos haciendo un ejercicio aquí revisando uno de muchísimos que pueden surgirles, es el hecho de que cuando ustedes saquen, no van a encontrar, si no se acuerdan de esto, se pueden acordar del selector de velocidades y poner aquí la velocidad, pero sabiendo que para una onda electromagnética linealmente polarizada aquí es C. Mi recomendación, la única, es que verifiquen, que hagan bien un análisis dimensional, porque como en el caso del campo eléctrico se puede expresar como en términos del potencial, se puede expresar como
que era Coulomb sobre, ¿ahí cómo era? Coulomb sobre Newton, ¿no? Para que no les vayan a sorprender con las unidades, ¿no? O que no vayan a tener algún problema ahí con las unidades. Ahora, vean ustedes, para sacar el valor de la amplitud, podemos utilizar la definición del vector de Poynting, ¿no? B debe de estar dirigido en la dirección Z negativa cuando E esté en Y negativa. Entonces, esta es la definición del vector de Poynting, que se está propagando en la dirección Y positiva, y podemos hacer, ¿no? Esto lo tienen que sacar, ya estoy un poco cansado, y posiblemente lo estoy dejando digamos, muy implícito, pero ustedes vean, tienen el dibujo en el problema, ¿no? Ven que la dirección de propagación está inscrita en el eje X. Entonces, el campo eléctrico vive solamente en XY, está para acá. Tienen que sacar las componentes del campo eléctrico y las componentes del campo magnético con esta figura. Y ustedes pueden sacar esas componentes, véanlas ustedes. Fíjense, si nosotros sabemos en qué dirección se está propagando. Nosotros sabemos que el vector de Poynting apunta en la misma dirección de propagación de la onda, ya lo discutimos. Sabemos este resultado. Entonces, le podemos hacer menos J, ¿no? Para el campo eléctrico y cruz K para el campo eléctrico y sabemos que nos va a dar esto, ¿no? Entonces, de este resultado, nosotros podemos determinar cuál es la dirección del campo magnético, que está en menos K. Aún así se ve en el dibujito. Entonces, la amplitud del campo magnético ya la habíamos determinada, era menos 73.3 nanoteslas, pero lo que no conocíamos era su dirección o su vector unitario, ¿no? La dirección del vector unitario por el cual se multiplicaba, que la sacamos de la definición del vector de Poynting y la apuntamos aquí. Y recordamos nada más, por último, ya para casi terminar el problema, que el número de onda era 2pi entre lambda y la frecuencia angular era 2pi por la frecuencia. La lambda nos la dio el problema, la frecuencia ya la habíamos determinado. Entonces, metemos lambda para determinar el número de onda, hacemos el numerito y metemos la frecuencia para determinar la frecuencia, metemos la frecuencia para determinar la frecuencia angular, ponemos el numerito y ahora sí ya tenemos una función, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? 73.3 nanoteslas en K, o lo puedo poner hasta K si quieren el vector unitario, coseno de K, que es esto, 0.120 metros a la menos 1 por X. Claro, metros a la menos 1 por X, aquí se cancelan las unidades, esta parte del argumento se hace adimensional, lo que está correcto, menos 3.77 por 10 a la menos 7, y esto es, cuando tú lo multiplicas por t, también se vuelve adimensional, como debería de estar en el argumento de una función trigonométrica como lo tenemos. Y ahí terminamos el problema. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Si no tienen, háganle así. Una determinada, otro problema. Son problemitas que pueden venir de esto de radiación electromagnética. Una determinada localización en Marte, el valor en RMS, que es 0.707 de la amplitud senoidal. El campo magnético causado por la radiación solar es 1.8, ahí son micro, ¿verdad? Microteslas. A partir de ese valor, calcule el valor RMS del campo eléctrico, es otra vez hacer lo mismo, la densidad de energía promedio de la radiación electromagnética y la magnitud promedio del vector de Poynting de la radiación solar. Claro, tenemos el campo eléctrico, perdón, tenemos el campo magnético RMS y pues para obtener el campo eléctrico solo hay que multiplicarlo por C. Y claro, aquí hagan su análisis dimensional para que se den cuenta de que el campo eléctrico va a quedar expresado
en términos de volts sobre metro, ¿no? 540 volts metro. Ahora, de la ecuación esta otra que habíamos obtenido para la densidad de energía promedio, sabemos que el campo magnético, o la amplitud del campo magnético entre 2 mu 0 es igual a esta densidad de energía promedio. Entonces, el valor RMS es la amplitud entre raíz de 2, ¿no? Eso también, no sé si lo sepan, se lo dirán, ¿no? Entonces me queda el valor RMS al cuadrado, ¿no? Sobre mu 0, y con eso ya sacan la densidad, lo que les pide en el B, ¿no? La densidad de energía promedio para la radiación electromagnética. Podrían, ¿qué hacer? Si no se acuerdan de este valor RMS, meten el valor en la formulita esta y ya nada pues apuntan el 0.7. Y para C, recordar que ese promedio es igual a la densidad promedio multiplicada por la velocidad de la luz. Es otra multiplicación, 773 watts sobre metro cuadrado. Como verán, son problemas bastante accesibles. Y en el terreno, acuérdense ustedes, déjenme hacer una pausa aquí para comentarles. Hasta este momento, ¿qué podría? Hasta este punto no hemos todavía empezado a estudiar o ya estamos tocando los inicios de una materia de física moderna. Pero lo que estábamos haciendo es un repaso de fenómenos electromagnéticos. ¿Qué puede venir? Porque lo más importante es eso. Yo lo que quiero es facilitarles las cosas a la hora de estudiar la materia de física, ¿no? Eso es lo que yo intento. Pero eso no si alguien considera que venir al curso los pone del otro lado, puede ser un poco arriesgado. Porque aunque bien resolvemos alguno que otro problema y vemos cuál sería la metodología de solución de los problemas que pueden aparecer, no los hacemos. Y lo mejor es, pues, hacerlos, ¿no? Checar el problema. ¿Qué les pueden venir? Pues les pueden venir determinar campos eléctricos, aplicar la ley de Gauss para determinar campos eléctricos de distribuciones de carga, aplicar la ley de Biot-Savart, tal vez, no creo, aplicar la ley de Ampère, por ejemplo, para determinar campos magnéticos, escribir las ecuaciones de Maxwell, determinar la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell, pasar las ecuaciones de Maxwell en su forma integral a su forma diferencial, ¿no? Utilizando el teorema fundamental de las divergencias y el teorema fundamental de los rotacionales. O bien, cuando ya tenemos las ecuaciones de la ecuación de onda para el campo eléctrico y campo magnético, y sabiendo que la luz es un fenómeno electromagnético, radiación electromagnética, les podrán preguntar este tipo de cosas, ¿no? Oye, ¿cómo se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético en la radiación electromagnética? ¿Quién porta más energía? ¿Qué es el vector de Poynting? Y cosas de ese estilo, ¿no? Finalmente vamos a ver este problema que es muy, muy sencillo, solamente para poner de manifiesto la velocidad a la cual se propagan las ondas electromagnéticas. Y dice, una importante noticia es transmitida por ondas de radio. Una persona a 100 kilómetros de distancia la comienza a escuchar en sus audífonos. Al mismo tiempo, la noticia se transmite por ondas sonoras a personas, ahí le falta, que están sentadas a 3 metros del locutor. Considerando la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo, ¿quién empieza a escuchar primero la noticia? Por supuesto, hay que ver cuánto le toma a la señal de radio viajar 100 kilómetros, 100 por 10 a la 3 metros, entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad a la que se propagan las ondas electromagnéticas, y eso le toma 3.3 por 10 a la menos 4 segundos. En el caso de la persona que está a 3 metros escuchando la noticia, tiene que viajar esos 3 metros, pero a una velocidad de 3.43 metros sobre segundo, y el resultado es 8.75 por 10 a la menos 3 segundos, y por lo tanto la persona que está escuchando en los audífonos más lejos escucha primero la noticia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Y entonces entramos a esto.
repito, aquí ya estamos tocando unos pedacitos de física moderna, ya estamos entrando al estudio de física moderna. Esto todavía no es física moderna, pero es de donde parte, digamos. El espectro electromagnético se compone de varios tipos de ondas electromagnéticas. Lo que es importante recordar es que todos los tipos de radiación son producto de un mismo fenómeno. Y es que eso también, no sé si todos lo conozcan, pero ahora todos lo tenemos que conocer. Las ondas electromagnéticas se producen por acelerar cargas. Acuérdense ustedes que una carga en movimiento, y esto lo planteamos así como postulado más que discutirlo por la premura del curso, pero una carga en movimiento, acéptenlo como postulado, tiene asociado un campo magnético. De hecho, tan es así que por eso la validez de la ley de Ampère, ¿no? Y de Ampère-Maxwell. Porque la ley de Ampère es una colección de cargas que cuando se empiezan a mover, la corriente es una colección de cargas que cuando se empiezan a mover producen un campo magnético por su movimiento. Pero también piensen ustedes en el hecho de que tienen en el campo eléctrico asociado a una carga, a una partícula cargada. Cuando ésta se empieza a mover, su campo eléctrico cambia. O sea, tienen un campo eléctrico, ¿no? que está produciendo la partícula, y cuando se empieza a mover, se va cambiando las líneas de campo eléctrico se perturban, si así lo quieren interpretar. Esa perturbación de las líneas de campo eléctrico debido al movimiento de la carga es lo que da lugar a la generación o al producto, a la emisión de radiación electromagnética. Acelerar cargas eléctricas es lo que produce radiación electromagnética en todos niveles, ¿eh? Cualquier cambio en el vector de velocidad de una partícula cargada va a producir radiación electromagnética. Y eso se sabía antes de empezar a estudiar física moderna y cuántica y todas esas cosas, ¿no? Entonces, los nombres o el tipo de radiación electromagnética que se produzca estará relacionado con la forma en la que se aceleren esas cargas eléctricas. Y a su vez, esta radiación electromagnética, cuando hablo del tipo de radiación que se produzca, me refiero principalmente a la longitud de onda que tenga esta radiación electromagnética. Sabemos que son ondas y tienen una determinada longitud de onda, y lo único que es, digamos, la cosa más importante que está cambiando es su longitud de onda dependiendo cómo las aceleres. Y la humanidad le ha dado nombres a ese tipo de ondas, ¿no? Para describir la región del espectro en donde se sitúan. Y eso es lo que vamos a plantear. De hecho, déjenme, esto debería de haberlo puesto ya en algún momento en mis notas, pero voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a buscarles aquí espectro electromagnético. Creo que queda incluso. Y ahorita primero lo planteamos así. Que no hay. Miren, aquí está esta imagen. A ver. Les comparto. Esta, pues la encuentran ustedes en cualquier. La encuentran en internet, ¿no? Fíjense, el espectro electromagnético, lo único que está haciendo es dividir el tipo de radiación electromagnética en función de la longitud de onda de esta radiación electromagnética. Es decir, hay ondas de radio que son el mismo fenómeno que la luz que entra a nuestros ojos y que nosotros podemos percibir y con la cual podemos ver. Nada más que las ondas de radio tienen una lambda, tienen una longitud de onda del orden de 10 a la 3 metros, ¿no? En el caso de
los rayos gamma no se producen por la aceleración de cargas, ¿o sí? Sí, también. Lo veremos más adelantito. Y Yasmín, mejor háblalo. Abre el micrófono y así le damos un descanso a mis cuerdas vocales. Pero bueno. Yo no quería interrumpirlo. No te preocupes. Gracias. No, sí, yo les exhorto, todos chicos, para de aquí en adelante los que queden, interrumpan, porque ni siquiera es interrupción, yo creo que hasta le da más diversión a la situación. Bueno, pero miren, vean, es el mismo fenómeno, ¿no? Aquí, radio y visible, es el mismo fenómeno. Ahora, vamos a revisar cuál es esa aceleración de cargas que producen esos fenómenos y qué características rápidamente tienen las ondas electromagnéticas. Entonces, vean ustedes, vamos otra vez, les comparto pantalla. Les comparto aquí. Fíjense. En el caso de las ondas de radio, como les comentaba, están en el orden de 10 a la 4 metros, o de 1 por 10 a la 4 metros, y se producen al acelerar cargas a través de cables conductores, como los llamados osciladores LC, inductor capacitor, y son ondas que se utilizan mucho para la radio y la televisión. Esas antenas enormes lo que hacen es tener bancos de capacitores y de inductores que mediante un voltaje, ¿qué es la aceleración? Una corriente, pues, si tú cambias el voltaje de forma rápida, ¿no? O alternada, estás moviendo cargas para un lado o para otro, o cambiando el vector de velocidad de las cargas, y eso es aceleración de cargas. Entonces tienen este tipo de circuitos. De hecho, déjenme parar de compartir porque sí creo que es necesario y además es útil. Déjenme ponerle aquí y les comparto. A ver, ojalá que esté esto. Miren. Ay, está muy largo, pero no importa, creo que vale la pena. Voy a compartir esto. A ver, ustedes me dicen. Are completely surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever ¿Sí lo escuchan? Sí, sí se escucha. Okay, thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist Heinrich Hertz was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high-voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. However, these equations and the Hertz experiment raised a question: how do electromagnetic fields detach themselves from wires and propagate through a space? More specifically, what we need is a traveling electromagnetic wave and not a fluctuating one. Let's explore this logically. Consider an electric charge, which is moving at a constant speed. The electric field around it is shown. Now, imagine for a fraction of a second it accelerates. After that, it continues its uniform motion at a higher speed. What we need to understand is the effect of this acceleration on the electric field. The interesting thing is that the information does not travel at an infinite speed. Instead, it travels at the speed of light. Similarly, the information about the sudden variation of velocity of the charge does not get conveyed to the whole electric field region. The field near it knows about it, but the field far away still has no idea that the charge has accelerated and it is still in the old state. Let's separate out these regions with the help of 2 circles. Since the electric field cannot break, the field between these distances must transition. This transition field is known as a kink. The kink moves or radiates outwards at the speed of light. To show the kink animation in a clear way,
let's move the camera along with the charge. We can say here that the acceleration of the charge has caused an electromagnetic disturbance or electromagnetic radiation. Based on this understanding, we will be able to understand the most important experiment in the field of antenna technology, the oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly sinusoidal manner. Let's see how it is achieved. Before getting into the electromagnetics, let's understand how velocity and acceleration vary in this simple case. It is clear that at both ends the velocities should be zero, and in the middle the velocity should be at the maximum. This means that this is a case of continuous acceleration and deceleration. The electric field pattern is drawn here when the chargers are far apart and when the velocity is zero. In order to have a better understanding, let's examine one of the electric field lines. Let's observe the electric field line at t/8. You can see that the electric field line is deformed. The reason for this deformation is simple. This time period is the region with the highest acceleration. As we saw earlier, accelerating or decelerating charges cause kinks in the electric field. In short, the old electric field does not get adjusted to the new field very well. This deformation is continuous since there is continuous acceleration in the charge. When two charges meet at the central point, the deformed line also meets there. After that, it detaches and radiates. This radiation travels at the speed of light. If you plot an electric field intensity variation with respect to length, you can see that the radiation we have produced is perfectly sinusoidal in nature. Please note that this varying electric field will automatically generate a varying magnetic field perpendicular to it. Now, let's have a look at how this applies to an antenna. A time-varying voltage is applied to the... Déjenme parar ahí. Por favor, abran su micrófono si alguien quiere colaborarme en esto. ¿Vieron que decía? El campo eléctrico ahí va a generar un campo magnético, ¿no? Cuando se está propagando el campo eléctrico, debido a la aceleración de cargas, propaga un campo magnético o genera un campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué diría? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Puede volver a hacer la pregunta? Es que lo escuché cortado. Ay, sí, yo creo que mi internet está medio fallando. Lo que decía es que el profe está hablando de cómo este dipolo, al acelerar y desacelerar, genera esta perturbación en el campo eléctrico y se produce un campo eléctrico variante, ¿no? De forma sinusoidal. Y dice, y ya no agrega más y dice, bueno, y esto produce un campo magnético también. Este campo eléctrico produce un campo magnético. Y mi pregunta sería, ¿por qué? Pues porque el campo eléctrico varía con respecto al tiempo, ¿no? Un campo eléctrico variante con respecto al tiempo induce un campo magnético, ¿no? Como lo vimos en las ecuaciones de Maxwell. También se puede explicar así. Vamos a terminar de ver este video que está demoledor. Me gustaría a mí explicar así de claro. Pero creo que con los conceptos que hemos visto más este videito. Metal wire is shown. Due to the effect of the voltage, the electrons will be displaced from right to left and create positive and negative charges. With a continuous variation of voltage, the positive and negative charges will shuttle back and forth in the wire. This simple arrangement is known as a dipole antenna. The dipole antenna produces the same radiation as we saw in the previous section. In this case, the antenna works as a transmitter. The frequency of the transmitted signal will be the same as the frequency of the applied voltage signal. The same antenna can act as a receiver if the operation of the antenna is reversed. When propagating electromagnetic waves strike the antenna, the oscillating fields of waves create positive and negative charges at the ends of the antenna. The varying charge accumulation means a varying voltage signal is produced at the center of the antenna. This voltage signal is the output when the antenna works as a receiver. We can note here that for perfect transmission or reception, the length of the antenna should be half of the wavelength. This is the... Bueno, voy a dejar ahora de compartir esto porque queda
que queríamos, lo que quería presentarles, creo que queda un poco claro. Y ahora nos vamos para acá, ¿no? Entonces, ya vemos cómo se producen las ondas de radio. Se produce acelerar cargas a través de conductores, ¿no? ¿Y para qué funciona esta radiación electromagnética? ¿Cómo la utilizamos los humanos? Pues como les comentaba, transmitir señales de radio, televisión, comunicaciones, incluso celulares, los walkie-talkies, muchas cosas de estas funcionan mediante ondas de radio, ¿no? Luego, si nosotros disminuimos la radiación, perdón, la longitud de onda, de la onda, vamos a llegar a un rango que va de 0.3 metros a 10 a la menos 4 metros. Y esas son conocidas como microondas. Son generadas también por osciladores LC. Claro está que yo puedo diseñar un oscilador LC con esta antena, como se discute en el video, de una forma o de otra para poder, puedo hacer un diseño de ellos para ir cambiando la longitud de onda hasta ciertos límites, hasta ciertos puntos, ¿no? Y también hay algo que se conoce como magnetrones, que su origen fue creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, no en la Primera, que estaban utilizándose para radares de aeronaves y tal. Y estos producían microondas. En específico, una de las cosas que yo trato de hacer es ir enfocando nuestro estudio hacia lo que hacia lo que nosotros nos interesa más, que es la materia, ¿no? Que es los materiales. Nuestro posgrado es en materiales. Y en específico, las microondas pueden ser usadas para estudiar propiedades moleculares de la materia. Hay uso de microondas para promover la síntesis de partículas, por ejemplo, porque fíjense cómo va tomando, a mi parecer, toma forma. Porque generalmente una reacción química, no generalmente, en ocasiones una reacción química, miren, ahí sí me voy a equivocar, tal vez porque me falta estudiar un poco más de química, y me falta, y algún día lo haré, que es tan apasionante. Pero una reacción química a veces requiere de energía para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas transfieren energía y es posible algún compuesto, un arreglo, transferirles energía a través de microondas, ¿no? Para llevar a cabo una reacción. Pero no solo eso, también puedes revisar lo que ocurre en la interacción luz-materia o radiación-materia cuando la irradias con microondas, ¿no? Puedes ver ciertas propiedades moleculares de la materia. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? Fíjense, después siguen las llamadas ondas infrarrojas, el infrarrojo cercano, lejano, que tienen lambdas que va de 10 a la menos 3 metros hasta 10 a la menos 7 metros, que es la longitud de onda más larga para la luz visible. 10 a la menos 7 metros son 700 nanómetros. Y estas ondas infrarrojas, pues también son de mucha utilidad en los materiales, ¿no? Pero fíjense, son producidas por moléculas y algunos objetos a temperatura ambiente. Porque lo que comentamos al principio fue que la radiación electromagnética se produce por la aceleración de ondas. Entonces, perdón, la aceleración de cargas. En este sentido, uno se preguntaría, oye, ¿y las ondas infrarrojas, qué aceleración de cargas estás teniendo? Es la aceleración de, por ejemplo, una molécula vibrando, ¿no? Eso, la molécula, tiene cargas en su estado, y al vibrar, acelera esas cargas. De hecho, nosotros emitimos radiación electromagnética porque las moléculas que nos conforman están vibrando y emiten radiación electromagnética en este rango, en el rango de las ondas infrarrojas, ¿no? Estos lentes de visión nocturna lo que hacen es ver estas ondas infrarrojas. Son absorbidas por muchos materiales y se reflejan como energía interna porque, como les comentaba, agita los átomos del sistema, lo que resulta en un incremento de la temperatura. Es decir, estas ondas electromagnéticas, así como son emitidas por la vibración, por ejemplo, de moléculas, son emitidas,
También si tienes una molécula sin vibrar y recibe una onda electromagnética que la pueda hacer vibrar, se absorbe, digamos, e intercambia esta energía que le proporcionó la onda electromagnética por energía, en este caso vibracional para la molécula, ¿no? Y cuando empieza a moverse, pues lo que se ve reflejado como un aumento en la temperatura. En este caso, es muy útil, por ejemplo, las ondas infrarrojas también para el estudio de la radiación con la materia. Hay unos espectrofotómetros, ¿no? Que se llaman de IR, de transformada de Fourier, ya incluso los ponen, pero aunque no fuera de transformada de Fourier, lo que hace es ir mandando ondas electromagnéticas infrarrojas a materiales principalmente con enlaces covalentes orgánicos y identifica, o sea, manda una onda electromagnética, pone el material y al otro lado verifica qué porción de esa onda electromagnética logró atravesar, logró salir. Algunas que no hayan atravesado fueron absorbidas por el material y se asocia a algunos enlaces covalentes. De esa manera puedes darte cuenta en el terreno de compuestos orgánicos qué tipo de enlaces tienes. Y hay manuales así enormes de FTIR, así de gordos, en donde te dicen, mira, un enlace doble en silicio nitrógeno absorbe en esta número de onda, ¿no? O en esta lambda de la radiación y tal. Seguimos con la luz visible. La luz visible, como les comento, es el mismo fenómeno, es radiación electromagnética y está de 700 nanómetros a 400. Y yo les ruego que esto no lo vayan a dejar de saber nunca. Si alguien no sabe, alguien estudiando un posgrado de materiales, por supuesto, ¿no? Un posgrado que está relacionado, un posgrado de materiales, yo les pido, perdón, estoy haciendo muchas bolas, pero el posgrado de materiales es muy versátil, jóvenes. Porque yo he conocido personas, una vez cuando yo estaba estudiando, conocí una persona que era odontólogo y estaba estudiando un posgrado de materiales. Y por supuesto que tiene cabida, porque es algo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? También hay, por ejemplo, aspirantes que van a hacer más metalurgia. Y uno se pregunta, ¿es eso materiales o no materiales? Claro que es materiales. Y hay alguien que va a hacer más química y en fin. Pero los conceptos básicos de la radiación, de la interacción radiación-materia, todos los tenemos que entender, todos jovencitos. ¿Por qué? Porque incluso cuando vas a hacer una micrografía en un microscopio metalográfico, lo que está pasando es interacciona la radiación que está en el visible con la materia para producir imagen. Una de las cosas más importantes que se debe de saber un estudiante de posgrado en materiales es la interacción radiación-materia en sus partes, ¿no? Por ejemplo, las ondas infrarrojas, las ondas de radio, los microondas, y en este caso, el visible. En específico, el visible. No se olviden nunca de los nuncas, que el rango del visible es lo que nuestros ojos pueden percibir y va de 400 a 700 nanómetros. Eso, por favor, no lo olviden porque es a veces muy triste que le pregunten, oye, ¿en qué rango está el visible? Y siendo ya casi doctores en materiales, hay quien no lo contesta y es que no está bien, ¿no? Pero bueno, ya me desahogué. Bueno, la luz visible está detectada por el ojo humano. Esa es producida por alrededor de... A ver, habíamos dicho que se producen por aceleración de cargas. ¿Qué aceleración de cargas vamos a tener para producir luz visible? Es el reordenamiento de los electrones en átomos y moléculas. Es un tipo de aceleración de cargas que por el momento no hemos visto, pero
que están muy relacionadas con los fenómenos de física cuántica que empezaremos a estudiar en clases futuras. Al fin y al cabo, este reordenamiento de electrones en átomos y moléculas, estas transiciones entre niveles permitidos en átomos y moléculas, es también interpretado como una aceleración de cargas, ¿no? Entonces, no, nada más que va cada vez más chiquito y a fenómenos más pequeños, y no se estaba familiarizado al final de... Profesor, como que ahorita se cortó, o no sé si nada más fue a mí. Ah, sí, como que se está cortando. Se está cortando, ¿verdad? Un poco. Sí, sí, se está cortando. Ahorita ya regresó, ¿no? Siento. Poquito. Bueno, esperemos Sí, que... ya regresó. Gracias. Sigamos, ya falta poquito, ya esperemos que nos... Entonces, pues es producida también por aceleración de cargas, pero en el reordenamiento de los electrones en átomos y moléculas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es aceleración de cargas al fin y al cabo. La luz es la base de la ciencia óptica y de muchos instrumentos ópticos, los microscopios, los telescopios, muchas cosas que se utilizan, ¿no?, en la humanidad. Y la sensibilidad del ojo humano está en función de la lambda y aparentemente tiene un máximo en 550 nanómetros, que es el color verde. Sigamos. Las ondas ultravioleta. Las ondas ultravioleta, no sé si se fijan que empezamos con longitudes de onda muy grandes, las ondas de radio, y luego fuimos bajando, microondas eran más pequeñas, la lambda, y luego fuimos bajando, infrarrojas eran más pequeñas, y luego la luz visible, más pequeñas. Y ahora vienen las ondas ultravioletas. Las ultravioletas van desde 400 nanómetros hasta 10 hasta 6 por 10 a la menos 10 metros. El Sol es una fuente importante de radiación ultravioleta. Y les adelanto, aunque todavía no lo vemos, pero que lo vamos a estudiar cuando veamos el efecto fotoeléctrico, les adelanto que cada una de estas ondas o cada cuanto de estas radiaciones electromagnéticas porta mucha energía, es muy energético. Estas ondas electromagnéticas son muy peligrosas, ¿no? Causan quemaduras en la piel. Es decir, si ustedes van a salir a la playa, van a salir a jugar una cascarita de fútbol, lo que sea, mi recomendación, que también sirva el curso propedéutico para ello, es no dejen de ponerse bloqueador solar. Es muy importante porque sí que hacen muchos estragos. La radiación ultravioleta es muy peligrosa. Y por supuesto que también se usa, por ejemplo, para acelerar procesos de fraguado en las amalgamas que nos llegan a poner en los dientes. Te pone una amalgama en el diente y llega el odontólogo te aplica luz ultravioleta para acelerar ese proceso de fraguado. Está bien, digamos, enfocada, está bien localizada esa luz y no te pasa nada. Pero se dice, y eso, hay cosas que se dicen en internet y en los memes y tal, y unas son ciertas, otras son más cotorreo, pero lo de la luz ultravioleta que se pone en las uñas sí puede ser un tanto dañina. Vaya, si se están poniendo uñas cada día, diario, eso les va a tener repercusiones y consecuencias. Si lo hacen una vez al mes, no pasa nada. Es como salir a dar una buena caminata bajo el sol, no pasa nada tampoco, ¿no? La mayor parte de la luz ultravioleta producida en el sol, en este caso, es absorbida en la capa de ozono por moléculas O3, ¿no?, en la parte superior de la atmósfera terrestre, en la estratosfera. Entonces, no llega tanta radiación ultravioleta. Una de las cosas que se dicen y que se platican, y perdón por estar perdiendo un poco el tiempo, pero es interesante también, es que si nosotros no hubiéramos tenido esta capa, el planeta Tierra no hubiera tenido esta capa de moléculas de ozono, es probable que la vida no se hubiera desarrollado, ¿no? Yo, a pesar de ser creyente, soy de estos creyentes que va creyente en Dios, me refiero, ¿no? Soy de esos creyentes que va creyendo a conveniencia. Yo soy de los que creen la teoría de la evolución y todo, ¿no? Entonces, creo una parte,
hago ese tipo de cosas. Por supuesto que la vida no se hubiera podido desarrollar porque estas ondas ultravioleta son también conocidas como radiación ionizante. La radiación ionizante es esa radiación con suficiente energía para poder arrancar un electrón de una molécula o de un átomo estable, ¿no? Digamos. Sí tienen mucha energía. Y estos procesos biológicos que aparentemente dieron lugar a la vida no se hubieran podido llevar a cabo con una radiación ultraviolenta tan importante como la que tenemos en el Sol si no existieran estas moléculas que la absorbían, ¿no? Es decir, había cierta radiación ultravioleta, pero no tanto, ¿no? O sea, nada más para que se den una idea de cuánto afecta a la Otra vez vida. se está cortando. Sí, no lo escucho nada. Dios mío, Sí. qué mal. ¿Ya? ¿Regresó un No. poco? Demos un tiempo. Mi internet es un poco chafa. Ya, creo que ya. Sí, ¿Ya? parece que ya. Ok. Bueno, dejemos de hablar de las ondas ultravioletas y pasemos a los rayos X. Los rayos X van de 10 a la menos 8 metros a 10 a la menos 12 metros. Y la fuente más común de rayos X es el frenamiento de electrones altamente energéticos bombardeados a un blanco metálico, ¿no? Ustedes piensen, y lo vamos a ver, les digo, con un poco más de profundidad en clases futuras, pero imagínense que aquí tengo en mi mano es un blanco metálico, es una barra ¿de qué puede ser? De plomo, de lo que sea, de oro, lo que sea, es una barra de algo, ¿no? Y yo tengo electrones aquí que bombardeo. Todavía no lo sabemos y no lo estudiamos, porque eso es algo que tendremos que hacer, la estructura de la materia, estudiarla. Pero de los conceptos que ustedes han venido estudiando durante sus formaciones, saben que están compuestas por átomos y los átomos a su vez tienen la mayor parte de su masa está contenida en el núcleo y el núcleo tiene una carga positiva, ¿no? Y el átomo es estable porque se compensa con las cargas negativas de los electrones alrededor de este núcleo, ¿no? Si lo podemos en esta primera aproximación. Si tú mandas... Dios mío. Profe. Profesor, Sí. se trabó. ¿Me espero otro rato? No, pero ya, que justo cuando hablamos ya como que te vuelves a conectar, pero está como intermitente. Ay, caray. ¿Cuánto nos falta? Es que si no, yo quería avanzar un poco más. Media hora. Todavía nos falta media horita, ¿verdad? No, pues sí, avancemos. ¿Qué haremos? Ah, ¿saben qué? Voy a apagar mi cámara. ¿Qué les parece? Ustedes no la apaguen. Ah, sí, pero a veces la necesito porque hablo con las manos. Pero no, yo espero que... No la voy a apagar. Vamos a dejarlo así. Bueno, les comentaba. Tienes una placa metálica ahí. Van electrones y cuando los electrones unos electrones externos, un haz de electrones externos interacciona con los núcleos atómicos que conforman esa placa metálica o lo que fuera, esos electrones, acuérdense que es una interacción coulombica del electrón con el núcleo. Y eso lo que hace es cambiar su vector de velocidad, ¿no? El cambio en el vector de velocidad no es otra cosa que la aceleración de cargas. Y eso se llama frenamiento de electrones y eso generalmente produce radiación electromagnética en el orden de 10 a la menos 8 metros, 10 a la menos 12 metros, que son los llamados rayos X. Eso es una forma de producir radiación electromagnética. Radiación de rayos X. Otra de las cosas que también produce radiación de rayos X es esta transición entre niveles permitidos de energía, como lo que ocurre con la radiación visible, ¿no? Que veremos más adelante. Y otra forma de producir radiación electromagnética en el rango de los rayos X son los llamados aceleradores sincrotrones, ¿no? Es decir,
tú tienes un camino circular por el cual haces mover a los electrones o cargas con una velocidad angular constante, y entonces están continuamente produciendo radiación electromagnética. E incluso puedes entonar cuál es la lambda de esa radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque a pesar de que la velocidad angular sea constante, el vector de velocidad de estas cargas está cambiando continuamente en su dirección. Hay una aceleración centrípeta, ustedes conocen todo eso porque ya lo han estudiado. Y eso permite a estos aceleradores producir radiación electromagnética con una entonación espectacular, ¿no? ¿Por qué les digo con una entonación espectacular? Porque puedes tener haces de radiación electromagnética con lambdas muy, muy, muy bien determinadas. 101.3 nanómetros del lambda, ¿no? De longitud de onda. Y lo puedes hacer porque tú estás controlando la velocidad, ¿no? Angular de las cargas que están siendo aceleradas. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Para qué son usados los rayos X? Pues para el estudio de la estructura cristalina, en el caso de los materiales, ya que las lambdas de los rayos X son comparables a las distancias de separación atómicas en sólidos, que están alrededor de 0.1 nanómetros, ¿no? De donde está un átomo a otro átomo. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de esto, de la dispersión y de la difracción, dispersión en específico mejor, ¿no? Y además también funcionan, a quien no le han hecho una radiografía, se me haría difícil que alguien de ustedes no haya recibido nunca una radiografía, pero te permite por esta lambdas tan pequeñas, tiene una capacidad de penetración muy alta. Entonces te permite sacar una radiografía de tu cuerpo y tienen estudios, es posible aplicarla en medicina, en estudios de estructura cristalina, en fin, ¿no? Hay un montón de aplicaciones. Por otro lado, por último, los rayos gamma van de lambdas de 10 a la menos 10 metros hasta 10 a la menos 14 metros. Son ondas electromagnéticas emitidas por núcleos radioactivos, por ejemplo, durante ciertas reacciones nucleares. Y también los rayos gamma son productos de decaimientos radiactivos, que no son otra cosa que también aceleraciones de cargas, y que veremos también más adelante, ¿no? Los rayos gamma de alta energía son una componente importante de los rayos cósmicos que se utilizan que utilizan los astrónomos para estudiar fenómenos, ¿no? Y los rayos gamma producen daños muy serios y son absorbidos por tejidos vivos. Son rayos muy, 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 muy energéticos, porque como les comento y les voy adelantando desde ahorita, a menor lambda, a menor longitud de onda de la radiación electromagnética, la energía por unidad, digamos, si así lo quieren ver, por cuánto de radiación, por cuánto de energía, aumenta muchísimo. Lo que así como les digo eso, también les puedo decir que la radiación, si ustedes reciben una cantidad de radiación importante de ondas de radio, digamos, en el orden de los metros, no están expuestos a muchos problemas de salud, ¿no? Aunque estas personas, y no es por hacer mofa de la gente, es parte del abuso que hacen de nosotros por cierto nivel de ignorancia. Estas personas que dicen que las antenas 5G pueden producir daños por radiación, hay pues una parte de ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, las redes 1G, las de hace mucho tiempo, transmitían información utilizando la misma radiación electromagnética, ¿no? Entonces, es poco probable que hay estudios serios y pocos, el daño que genera la absorción de este tipo de radiación es insignificante. De hecho,
nosotros en este mismo momento estamos inmersos en una cantidad de radiación brutal en el visible, ¿no? Me está llegando luz y el visible tiene más energía que la radiación de mi microondas. En este sentido también, decirles, hay estudios serios. Yo no soy ningún experto en esto, pero es poco probable, no soy ningún experto en el específico de las microondas, pero es poco probable que el horno de microondas les genere un daño a su salud si calientan sus alimentos y tal. No lo abran y reciban las microondas, ¿no? Eso no. Pero si ustedes calientan su comida en el microondas y luego les dicen, no, es que se enferman porque calientan todo en el microondas, mira, que es poco probable porque lo que hace es transferir momento, bueno, le genera, hace que vibren las moléculas del agua mediante microondas y tú las sacas y ya es poco probable que te dañen. Y aunque esas ondas de microondas tú las absorbieras, digamos, o te estuviera irradiando, si no es una intensidad muy grande, fíjense, ahorita ya estamos utilizando el concepto de intensidad también, ¿no? De intensidad de la onda, es poco probable que se vayan a dañar, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a también con algunas expresiones lo vamos a plantear. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo sí tengo una duda sobre lo que le había preguntado hace rato, sobre las aceleraciones de cargas. Sí. Bueno, en los casos anteriores, que no era radiación gamma, me aventuro a decir que eran por aceleración de cargas negativas y esto, o sea, para poder entender que también esa aceleración de cargas es por aceleración de cargas positivas, o sea, de los protones. Sí, claro. Esa aceleración de cargas puede ser aceleración de cargas positivas o negativas. Mira qué buena pregunta, estimada Yasmín. ¿Por qué? Y a mí me parece muy buena pregunta porque tú dices aquí, ¿dónde estaba? Esta luz es producida por el reordenamiento de electrones en átomos y moléculas. Y lo que dijimos es que es aceleración de cargas. Lo que pasa es que aquí, ¿quiénes son las partículas cargadas que tienen más posibilidades de moverse, es decir, de cambiar su vector de velocidad en la materia, sin que el ser humano intervenga para sacarle radiación electromagnética? Pues son en efecto los electrones. Por eso aquí se hace caso más a los electrones. Pero tú, por ejemplo, en un sincrotrón podrías no acelerar electrones, sino protones, y entonar su aceleración de tal suerte que emitan luz visible, si quieres, o sea, que estén en ese rango de la luz visible o radiación UV, ¿no? Ultravioleta, y con ciertos, ¿cómo se llama? Rangos en el lambda. Es aceleración de cargas, se extiende a cargas positivas, negativas o incluso iones. Es decir, si algo está cargado y lo aceleras, le cambias el vector de velocidad, eso emite radiación electromagnética, por lo que vimos, o una de las explicaciones más, a mi parecer, amigables es la de este video, ¿no? Te fijas que hay una perturbación en el campo eléctrico que está produciendo esa carga debido a que se empieza a mover, ¿no? Y las líneas de campo eléctrico que están muy lejos, que estaban produciendo, no se da cuenta, es decir, se transmite información a una cierta velocidad finita, que es la velocidad de la luz, y eso provoca una perturbación en el campo eléctrico característico de esta carga, y es esa perturbación en el campo eléctrico lo que es la radiación electromagnética. Entonces, no solo son electrones, son también partículas cargadas positivas, si así lo quieres ver, ¿no? En este caso. Y todo lo demás son siempre aceleración de cargas. Eso, abrácenlo siempre, no se les vaya a olvidar que la radiación electromagnética, la luz, todo se produce por aceleración de cargas. Incluso los rayos gamma, ¿no? También. Y quería hacer un pequeño comentario sobre lo del uso del microondas. Sí. Nosotros, pues sí, obviamente tenemos un panorama muchísimo más amplio y profundo sobre el uso del microondas y por qué, pues no nos vamos a morir por usarlo. Pero
a lo mejor sí conviene saber qué cosas podemos usar en el microondas, ¿no? O sea, que si no es conveniente usar platos desechables como los de unicel, o sea, porque ahí es donde sí, obviamente, la descomposición del unicel por efecto de las ondas, las microondas, pues sí, eso sí nos va a causar un daño, ¿no? Sobre todo, a lo mejor como que es esa parte, ese pequeño detalle que quizá es el conveniente, como que aclararle a las personas. Yasmín, ahora sí que a mí ya no veo tanto fútbol, pero antes veía un poco más y una de las expresiones que tenían los narradores es, no, este gol apaga la luz y vámonos todos. Y a mí me encanta. Fíjate, me encanta porque como se está grabando y lo subo a YouTube y me expongo al estar en el YouTube, muchos profesores me han dicho, no, lo subas a YouTube, pásaselos por ahí. Pero, mira, hay que tratar, yo siento que es mejor. Pero has venido a salvarme, ¿no? De algo que yo no puntualicé y tienes toda la razón. Es decir, si tú metes algo al microondas, no es la radiación electromagnética producto del microondas lo que te puede generar el daño. Es que ese material frente a esa cantidad de radiación puede descomponerse y transferir a tu comida un montón de compuestos tóxicos que te pueden hacer un daño tremendo. Tienes toda la razón. Y como queda grabado, yo te agradezco muchísimo esa muy buena intervención. Sí, por supuesto. Cuando yo me refiero al microondas, me refiero en específico que te va a hacer nada de daño, es al hecho de que no lo manipules, no abras la puerta, le metas una cosa ahí y prendas el horno de microondas con la puerta abierta, porque si bien los cuantos de energía producidos por la radiación electromagnética en el microondas tienen poca energía, la intensidad es brutal. Uno ve, dice 1000 watts, o sea, la intensidad es brutal del horno de microondas. Si toda la radiación que te está sacando, si te pega directamente, pones la cara ahí en la puerta, seguramente va a pasar algo. Pero eso pasaría lo mismo que si pones la cara enfrente de un foco de luz visible que calienta carnitas, ¿no? O de un emisor de luz, te digo, de estos grandes que iluminan el estadio, pones la cara ahí. Oye, pero esto es luz visible, mis ojos están acostumbrados a eso, sí, pero la intensidad es descomunal y claro que te va a hacer un daño, aunque cerraras los ojos. Eso te llega a quemar porque la intensidad es muy grande. ¿Sí? Entonces, primero, en el caso del microondas, no me refiero a manipularlo y a estar exponiéndose a la radiación electromagnética. Y segundo, esa puntualización que hiciste es espectacular. Hay materiales que son susceptibles a esta radiación que pueden, así como lo dijimos en algún momento, hay que promueven reacciones, que se pueden descomponer, que transfieren a tu comida ciertas cosas, o si metes cosas metálicas, olvídate de la descomposición. Si tú metes cosas metálicas, eso empieza a sacar chispas porque refleja, ¿no? La radiación electromagnética, el metal no puede... no es absorbida, se refleja y empieza a sacar chispas. Es más, déjenme de una vez les comento, partan una uva, hagan una uva, agarren una uva, la parten por mitad y la ponen separada, la ponen una mitad aquí y otra mitad acá. Es posible que se generen arcos, y la meten al microondas, por supuesto, es posible que se generen arcos eléctricos entre la uva, ¿no? Digamos, por la geometría de la uva y la radiación que está poniendo. Pero sí, qué buena puntualización. Ser cuidadosos con lo que se mete al microondas para calentar, ¿no? Y que esto no nos vaya a traer consecuencias. Sí, gracias. Bueno, nos quedan tal vez... miren, ya vamos a empezar con esto de introducción a la física. Aquí ya entramos de lleno. La próxima clase, si Dios quiere, entramos completamente de lleno al estudio de física moderna. Y ya mejor paramos aquí y nos vemos el martes, si Dios quiere, para empezar a revisar esto. Física moderna tiene muchas partes de fenómenos cuánticos, y por eso también se puede llamar introducción a la física cuántica, ¿no? Así que no hay ningún problema. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jovencitos? Yo tengo duda de qué va a venir.
electromagnetismo en medios materiales, o sea, ecuaciones de Maxwell con D y H, ¿eso no viene? No. Bueno, fíjense, les planteé D, pero no H, ¿no? Bueno, creo que sí, también. Se los puse muy, muy rápido. No bien. No, sería sería un despropósito. Sería no querer que nadie, digamos, algún estudiante que vaya a trabajar con estas cosas tendrá que saberlo, pero ya lo pondrá. No viene en el examen, básicamente. Ok. ¿No? Sí, no. Entiendan esos conceptos, ¿no? Vienen problemas muy sencillos, créanme. Pero hay veces que ni siquiera los problemas sencillos, porque se les olvidan. El problema de este curso es la cantidad de cosas que se presentan. Es inmanejable a veces. Ese es el problema del curso. Ni siquiera la dificultad de los conceptos, sino la cantidad. Entonces, pues vayan estudiándolo en ese sentido, ¿no? Porque aún en específico para ti, Emilio, o para aquellos que son de formación físicos, me ha pasado, y se los comento, que como estamos haciendo una revisión que ya debería de, o que ya están conscientes, tenía incluso un alumno que también era mi amigo, no logró entrar al posgrado, a este posgrado, y me decía, todo lo que das está bien fácil. Era físico, ¿no? Está facilísimo, está fácil. Y cuando hizo el examen, no lo aprobó, no porque no estudiara o no, se confió, porque estimó que no iba a haber ningún problema, en específico para los físicos, porque los otros, los que no están tan seguros, lo estudian más y llegan a sacar mejores calificaciones. El físico dice, está fácil, y llegas al examen y te puede llegar a dar una pequeña sorpresa si no le dedicas su tiempo. Espero que no creo que sea tu caso porque va saliendo de la carrera, ¿no? Me refiero a físicos que ya han pasado un par de años y ya están un poco oxidados. Pues espero que no. Esperemos que no. Y para todos, pues, denle la importancia que sí que tiene, ¿no? Y bueno, si no hay más, nos vemos el martes, ¿no? Sí, Dios quiere. Sí, Profesor, gracias. yo Sí. le envié un correo, a ver si lo puede revisar.